Radio LACNIC. Listo, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora a la que nos vea o nos escuche, o nos vea y nos escuche. Esto es Radio LACNOG, en el tercer episodio, El Señor de las Rutas, la comunidad BGP. Yo soy Israel Rosas, estoy aquí de metiche, diríamos, en México, como moderador invitado, con un grupo de expertazos. Tenemos a Nico Antoniello, Ariel Weger, Thomas Lynch, que van a estar hablando hoy de comunidades BGP, pero antes de que eso ocurra, antes de que entremos a la discusión, yo quiero declarar este 5 de febrero, solemnemente, de hecho, por eso traigo la corbata, como el Día Internacional de la Aplicación de Políticas de Filtrado Saliente y Entrante en todos los peers de BGP. Así que, por favor... ¡Bravo! Gracias. Me imagino un comunicado nacional diciendo hoy no se trabaja porque es el... ¿Cómo fue que dijiste? ¿Puedes repetirlo? El Día de las Políticas de Filtrado, de la Entrante aplicación de políticas de filtrado saliente y entrante en todos los peers de BGP. La gente ya está cenando. Bueno, ya, quitémonos de ese tipo de cosas. Vamos a quitarnos la corbata, que nada más era para la declaración. quiero aprovechar. No es que ustedes no la merezcan, sino que es otro tipo de cosa. Yo les quiero recordar, les quiero anunciar que está disponible el servidor de Discord de LACNOG. Ahí se podrá interactuar con el staff de LACNOG. Hay grupos de trabajo sobre los diferentes temas que se están abordando en LACNOG, todos los grupos de trabajo del grupo, y se podrán recibir alertas en vivo acerca de la actividad importante de networking en todo el mundo, así que échenle un ojo, los invito a que se unan, se van a divertir, yo estoy seguro que se van a divertir. Así que pues hoy estamos aquí en El Señor de las Rutas, la comunidad BGP. Vamos a empezar por algo light, ¿no? Básicamente, ¿qué son las comunidades BGP? Vamos a entrarle por ahí, ¿qué opinan? Suponemos que todos ya saben qué es BGP, digamos. Y sí. Ya lo charlamos en una de las charlas anteriores. Esa es previa, esa es la previa. Esa es la previa. O sea, sí, es la invitación para que regresen a los otros episodios si es que no los han visto o escuchado. Partiendo de que ya sabemos qué es BGP, ahora, ¿qué son las comunidades BGP? Buenísimo. ¿Quién empieza, muchachos? Tiro algo, una de diccionario. Creo que esta más o menos conocida, digamos. Por ahí dicen que las comunidades BGP, digamos, son un grupo de destinos que comparten una propiedad en común, digamos, ¿no? Lo cual, capaz que no dice nada, ¿no? Pero básicamente la comunidad BGP es eso, es un grupo de destinos que comparten una propiedad en común. ¿Y cuál es la gracia de eso? La gracia es que la comunidad BGP realmente es un atributo de BGP que viaja con el mensaje de BGP, ¿sí? Opcional transitivo. Ahí está, y exactamente. Importantísimo. Opcional y transitivo, lo cual tampoco significa nada, si no lo explicamos. Opcional es que la podés usar si querés, o si no querés no la usás la comunidad. Y transitivo es que los routers, aunque no las usen, aunque no las entiendan, aunque no les sirva para nada, igual la van a pasar. Digamos, la van a pasar hacia los otros routers hasta que alguno a propósito tire algún comando para remover esas comunidades. Si no las remuevo, eso sigue viajando en el mensaje BGP. ¿Y qué forma o qué aspecto tiene los formatos tiene la comunidad BGP? Acá me va a tener que ayudar un poco, pero si mal no recuerdo, es un campo de 32 bits, digamos, por lo general dividido en dos secciones, digamos. Y muchos, esto depende un poco del fabricante, del sistema operativo, del router o del vendor o lo que sea, pero bueno, en mi barrio la separábamos con 2 puntos, digamos, entonces tenía una primera parte, 2 puntos y la segunda parte. El estándar más básico, digamos, la primera parte es el sistema autónomo, el número de sistema autónomo que origina la comunidad, digamos. Si yo tengo un sistema autónomo, no sé, 65.007, como me gusta a mí, que además es uno privado, así no tenemos que ponerle pip a esto, no es esa cosa que digamos algún sistema autónomo y después empiece a recibir un montón de porquería. Ahí está, el 65.007, 2 puntos, y mi comunidad que podría ser, no sé, 1, 2, 3, 4. Entonces, esa sería la forma de definir la comunidad, ¿no? Mi sistema autónomo, 2 puntos, y el número de comunidad.
¿sí? El sistema autónomo que lo origina y el número de comunidad. Y después, bueno, con esas comunidades puedo hacer, básicamente, usarlas para aplicar cualquier tipo de política de enrutamiento, ¿no? Y esa creo que es una de las funcionalidades principales, o la funcionalidad principal de las comunidades, que es eso, es usarlas para aplicarle a esas rutas, están marcadas con ese atributo, después aplicarlas o vincularlas con políticas de enrutamiento. Lo que dijiste fue muy importante, que la parte más importante de comunidades es que yo le puedo agregar miles de comunidades a un prefijo, pero si el router no lee esa comunidad, o sea, la recibe, la va a recibir, la va a tener en su base de datos, cuando haces cuando mostrás la ruta, va a mostrar la comunidad, pero si no toma ninguna acción sobre esa comunidad, la pasa tranquilamente hacia su otro neighbor. Esa creo que es la parte más importante, ¿no? Que va pasando hasta que alguien dice, bueno, borrarle todas las comunidades o borrarle esta comunidad en particular. Y eso está bueno, ¿no, Tomás? Que no es que uno solamente le pueda marcar o taguear, digamos, perdón por el Spanglish, con una sola comunidad, ¿no? En realidad vos podés ponerle, como dijiste tú, todas las comunidades que quieras, bueno, todas las que quieras, no, en realidad debe haber algún límite por ahí, pero básicamente le podés aplicar más de una comunidad a la misma ruta, digamos. Debe haber un límite. Yo tengo un cliente que le decimos el capitán comunidades, que cada tanto nos abre un ticket y nos dice, ¿por qué no me funciona esta comunidad? ¿No? Entonces, te juro, tiene al menos 30 comunidades fáciles, está enviando con cada prefijo, ¿no? Y sobre todo, no solo las que maneja mi sistema autónomo, sino las que manejan sistemas autónomos más allá de mi sistema autónomo. Es como Frodo, digamos, es el jefe de la comunidad, digamos. Es el señor de las comunidades, es él. Exactamente. Capitán de comunidad. Sí. No, bueno, termina la idea y después meto un bocadillo. No, eso, que las comunidades que son es un atributo de BGP, y si un router no tiene ninguna política aplicada, no va a hacer nada sobre ellas, ¿no? Luego veremos cómo es que aplico políticas para ver esas comunidades y cómo armarlas esas comunidades, ¿no? Es lo más importante. Bueno, entonces básicamente estamos hablando de que una comunidad es sencillamente un label o una etiqueta, no, es un número, de hecho es un número entero. Es un número, sí. De una determinada cantidad de bits, dependiendo del tipo de comunidad que sea, porque ahora, después no sé si van a hablar de large communities. Ahí está. Sí, están las extendidas y las large, digamos, hay de todo. Tenés como las comunidades tradicionales, las extendidas, ahora hay unas que son como hiper extendidas, súper extra largas. Las large, le dicen, sí, largas. Como bien dijo Nico, esto es un número, y este número, en un principio es un número de 32 bits, entonces se suele dividir en dos partes de 16 bits, porque ¿qué pasa? Antes los sistemas autónomos eran solamente de 16 bits. Entonces, cuando se empieza a hablar de la escasez de los sistemas autónomos, esto se extiende hasta los 32 bits, entonces tenés estos sistemas autónomos de 4 bytes, y ahí ya no te queda mitad y mitad porque no te alcanza el espacio para poner tu número de sistema autónomo si es que vos tenés uno de esos. Entonces tendrías que usar los 32 bits para identificarlo. Entonces, bueno, hay distintos tipos de comunidades. Básicamente esto no va a afectar de ninguna manera a lo que es la conversación de BGP entre dos vecinos. Y son sencillamente una cantidad de números o de etiquetas, véanlo como simplemente marcas que uno pone hacia la información de alcanzabilidad que llega, o la que se va, o sea, la que envío o la que recibo. No me voy a meter de nuevo en decir la sigla porque la voy a decir mal de nuevo, como la otra vez. Sí. Entonces, estos números básicamente se pueden usar para dos cosas. Como esto es un atributo opcional quiere decir que si no está, no se cae el peer de BGP. Tenés algunos atributos que sí son necesarios, como por ejemplo, no sé, el next hop, el ASPath, que si no están, el peer de BGP se cae y no se puede establecer. Este en particular está solamente si nosotros queremos que esté, y de hecho podemos recibir comunidades e ignorarlas, o bien podemos incluso tratar de enviar comunidades, ahora lo vamos a ver probablemente con la siguiente pregunta de Isra, pero incluso podemos creer que estamos enviando comunidades
dos maneras. Generalmente se usan de una manera informativa, o sea, si alguien me manda una ruta y le pone una comunidad, ese otro lado, ese peer que yo tengo, puede llegar a tener de manera pública una tabla de comunidades. Yo acá les voy a mostrar un ejemplo que tengo, que es una tabla de comunidades que mantiene, si ustedes se fijan en el Brasil Peering Forum, en la página del Brasil Peering Forum, Sí. van a ver que ellos recopilan de un montón de organizaciones una tabla de comunidades. Entonces, básicamente, hay organizaciones que cuando te mandan una ruta, si esa ruta tiene alguna cosa en particular que ellos quieran destacar, a esa ruta le van a poner una comunidad o le van a poner una de estas etiquetas. Entonces vos vas a recibir una ruta X, cualquiera, y te vas a dar cuenta que tiene un número de comunidad y vos la podés googlear esa comunidad a ver qué significa. O sea, ellos te están informando que ese camino, esa ruta, tiene alguna característica y te lo van a enviar con un número, que es lo que se puede mandar por BGP, que vos después lo buscarás en la web a ver qué significa. Y de la misma manera, como pueden ser informativas, también pueden afectar al ruteo, que es un poco la manera, o si quieren el tema para tratar hoy. Yo puedo setear una comunidad, y esa comunidad, cuando el del otro lado reciben la ruta con esa comunidad, alteran de alguna forma los atributos de BGP para que ocurra una determinada acción sobre esa red que yo estoy publicando. Entonces, básicamente son números que se pegan opcionalmente en rutas entrantes o salientes, y pueden ser informativas o bien pueden ser usadas por un tercero para aplicar un determinado cambio, que también debería estar establecido en alguna página web del peer con el que yo me estoy conectando. Ariel, una cosa que está bueno resaltar de eso que dijiste, para que no se pierda de ninguna manera ahí en el coso, es justamente lo que tú mencionaste, que las comunidades son eso, son etiquetas o como colores que como colorear los prefijos que estoy publicando por BGP, ¿no? Pero el BGP en sí, el protocolo BGP en sí, y ningún equipo intermedio le va a aplicar ninguna política de enrutamiento solamente por el hecho de que yo le ponga a la comunidad que no esté configurada, digamos. No es algo que se aplica, que yo le asigno ese atributo a una publicación BGP, a un prefijo, y automáticamente se aplica determinada cosa. No. La acción por defecto siempre es, como dijo Ariel, es ignorarla, digamos. O sea, mira qué lindo, está marcado, tiene una etiqueta. A ver, ¿tengo que hacer alguna acción con esta etiqueta? No, está listo, la ignoro. Entonces uno tiene que configurar esas cosas. Entonces, el primer uso capaz que podemos hablar, acá no sé si estoy ya soplándole una de las preguntas a Isra, pero el primer uso fue el que vos dijiste, ¿no, Ariel? El primer uso es ese. Voy a dejar mi foto para que puedan conversar ustedes. Ok, dale. Adelante, Israel, con la primera pregunta. No, yo... Por la cucaracha que hay acá un invitado más. Justamente es lo que sí. me atreví a interrumpirlos porque aquí de moderador y de admisión y todo, resulta que don Carlos Martínez se unió a la sesión y yo muy hábilmente lo degradé de panelista a asistente, luego lo volví a subir como panelista y ya está con nosotros. No sé si Carlos está al corriente del Día Internacional de la Aplicación de Políticas de Filtrado Saliente y Entrante en todos los peers de BGP, pero hoy es. Se festeja mundialmente. Es hoy. Estoy al tanto. Perfecto. Y quiero recordarles que también tenemos personas aquí siguiendo la grabación, transmisión en vivo. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, está ahí el Q&A, está el chat. Yo con todo gusto puedo leer sus comentarios. Y a las personas que nos vean posteriormente, les recordamos que esta invitación se difundió a través del Discord de la CNOG, que está ahí disponible. Les vamos a compartir más información en las redes sociales de la CNOG. Pero bueno, continúen con su conversación, por favor. No, era la primera pregunta, pero en realidad Ariel ya lo comentó, en realidad fue Ariel el que terminó la primera pregunta, que era uno de los principales usos de las comunidades, que es ese, es el de, digamos, utilizarlas para hacer que ocurran cosas con los prefijos que yo envío del lado de mi peer BGP, si se quiere, ¿no? En general en otro sistema autónomo. Y bueno, Ariel, explica de nuevo cómo funciona eso, digamos.
No, pará, que déjalo al moderador que modere. Ahí está la siguiente pregunta. No, A ver, está bien, está bien. No es fácil, bien. Isra, no es fácil. Este Vamos chico no bien, es fácil. Isra, está bien. No, por ahí aclarar que se pueden dividir en dos, ¿no? En dos grandes grupos, las comunidades, que son informativas. Por ejemplo, este prefijo se originó en la ciudad de Montevideo. Este prefijo se originó en la ciudad de Rosario, ¿sí? Que no hacen nada, que si yo quiero, si suponete que yo sea peer de este ISP que me manda estas comunidades, yo puedo decir, no sé, voy a filtrar las de Rosario o les voy a dar más local preference a Rosario. Eso ya es un tema mío. Y hay otras que son de acciones, o sea, informativas, generalmente es zona geográfica, país, ciudad, continente, y las de acción. Y las de acción son las que van a modificar, y sí van a modificar. Por ejemplo, pueden modificar un local preference, ¿sí? Entonces, yo puedo tener dos tránsitos y a un tránsito enviarle una comunidad diciendo, bajame el local preference para que todo tu tráfico venga por el otro tránsito y no directamente a través del tuyo. Esas son las dos grandes, los dos grandes grupos, ¿no? Pero igual no son tan populares, ¿no? O sea... Igual no son tan populares. Y eso por ahí me ha sorprendido, no voy a decir países, pero países donde yo suponía que tenían muy, muy, muy avanzado Internet. Y todos los proveedores de tránsito de ese país no usan comunidades, por ejemplo. No usan ni siquiera una de Black Hole Routing, que es la más usada, la que hay un RFC específico escrito que es para enviar a null. Me parece que están muy divulgadas en otros continentes, en Norteamérica y en toda América están bastante divulgadas, en Europa también están muy divulgadas. Pero no todos los tránsitos por ahí la publican, ¿no? Eso también lo que decía Ariel, que mostraba ahí con el IXP de Brasil. Hay muchas empresas grandes que no publican sus comunidades, entonces uno quiere modificar algo y no sabe qué hacer. Sí, o directamente no prestan el servicio ese, ¿no? Capaz que no, digamos, directamente no están prestando ese servicio a sus clientes. El servicio de Black Hole, que ahora podemos, no sé, después más adelante esperamos la pregunta y podemos explicar de qué se trata. No, dale, explícalo de una vez, porque creo que eso también puede ayudar a ilustrar un poco la utilidad de esto, y de ahí podríamos saltar a explorar por qué se usa tan poco, por qué se usan tan poco las comunidades. Uno de los ejemplos de uso de los casos de uso de comunidades, y tal vez, no sé, yo cuando trabajaba en operaciones fue uno de los primeros que utilizamos, digamos, que era algunos de nuestros proveedores, en esa época no todos, creo que después ya casi todos lo tenían, ese servicio de Black Hole. Algunos de los proveedores prestaban justamente ese servicio de agujero negro, sería traducción literal, o Black Hole, que no es otra cosa que, si yo quiero descartar todo el tráfico que tiene como destino determinado prefijo, por ejemplo, me llama un cliente mío, que tiene un sitio web, y dice, mira, estoy recibiendo un ataque en una de mis direcciones IP, pero esa dirección IP está también dentro de mi red y me está saturando el enlace, entonces no pueden acceder a mi sitio web porque el tráfico que va a esa otra dirección IP que está dentro de mi red también me satura el enlace. Entonces, ¿qué hago? No puedo, tengo una especie de ataque de negación de servicio porque no pueden acceder a mi sitio web porque me están atacando otra IP. Entonces, yo como proveedor le puedo decir, ok, no te preocupes, yo pongo una ruta a null 0, normalmente técnicamente le decimos ruta a null 0, pero no es otra cosa que configurar en mi red, en la red del proveedor, ¿sí? En algún dispositivo, esa ruta específica, ¿sí? Por ejemplo, un barra, típicamente, puede ser un barra en IPv4, puede ser un barra 32, pero podría ser un barra 24 o algo. En general se trata de que sea lo más específico posible. Sí, o sea, un barra 32, sí. Un barra 32 en IPv4, por ejemplo, una dirección IP, yo la coloco en un 0 en uno de mis routers como proveedor, y bueno, todo el tráfico ese
cuando llega a ese router que tiene esa ruta null 0, el router lo va a descartar el tráfico y no va a seguir su camino hasta el cliente. Entonces el cliente deja de recibir ese tráfico y se libera de ese, en el ejemplo se liberaría de ese ataque, digamos, ¿sí? Entonces, por supuesto que el destino que tenía esa dirección IP asignada ya no es accesible, digamos, ¿no? Por nadie. De todas maneras no lo era porque estaba siendo atacado y saturaba el enlace. Entonces, esa medida se tiene que tomar con la autorización y con el expreso solicitud del que tiene ese prefijo delegado, ¿no? Del cliente en este caso. Eso, esa función. Sí. Espera que termino Sí, ahí. dale. Porque a todo esto, ¿qué carancho es el black hole entonces? ¿No? ¿Dónde están las comunidades, no? Entonces, el cliente me puede llamar a mí y pedir que yo ponga esa ruta null 0. Fantástico. La evolución de eso es, ok, ¿cómo puede hacer el cliente para hacerlo él, sin necesidad de llamarme? Para él configurar en mi red, o sea, el cliente configurar en la red del proveedor un black hole, ¿sí? Y ahí es donde empieza la comunidad. Lo que puede hacer el cliente es ese prefijo, ¿sí? El cliente típicamente va a levantar una sesión BGP nueva contra algún router en particular, contra un peer en particular asignado por el proveedor, ¿sí? Que va a ser específico para esa funcionalidad, y por esa sesión BGP, el cliente va a publicar ese prefijo /32 que quiere poner a null 0, que quiere hacer un black hole, lo va a publicar con una comunidad, con la comunidad de black hole. ¿Y quién le dice al cliente cuál es la comunidad de black hole? El proveedor. En el ejemplo mío sería yo. Yo le digo a mis clientes, miren, si yo recibo prefijos con esta comunidad, los voy a poner a null 0. Entonces el cliente publica el prefijo con esa comunidad y mi router ya tiene preconfigurado que recibe ese prefijo. Bueno, va a chequear que sea un /32, va a chequear que sea el cliente, digamos, porque si no yo podría poner en black hole el prefijo de otro y hacer un ataque al otro, ¿sí? Entonces todos esos chequeos hay que hacerlo. No hay que ser gil tampoco, claro, ¿no? Porque ahí marchamos, digamos. Después dice, no, esta gente acá sugirieron cómo hacer ataques. ¿No? Como proveedor, si yo doy ese servicio, no es solo configurar el black hole, sino también tengo que tener claro cuáles son las rutas de los clientes, solo dejar /32 para esto, pero bueno, en definitiva, el cliente ahora automáticamente, sin necesidad de llamarme, puede poner cualquiera de sus prefijos a null 0 y mitigar un ataque, por ejemplo, que le sature un enlace. Lo importante que mencionaste ahí es que habíamos dicho que si uno manda a las comunidades no hacen nada, ¿no? Lo importante que mencionaste ahí fue que tu proveedor que vos le estás enviando tiene específicamente una política configurada, sea roadmap, sea policy en los comandos, ¿sí? Para ponerlo a nombre de vendors, donde dice, si me llega esta comunidad, ponerle el next hop a null, ahí ya va a depender del vendor, ¿no? Como sea. Pero generalmente es porque hay una política. Y eso básicamente funciona con todas las otras comunidades, ¿no? La más conocida es la de Black Hole, que incluso hay un RFC 7999, que te indica que ponga no exige, sino que dice que una best common practice, una buena práctica, es poner tu número de sistema autónomo, que siempre es tu Black Hole Community sea tu número de sistema autónomo 2.999. ¿Sí? Muchos usan 2.666 por el número de la bestia, básicamente. Pero hay otros que, por ejemplo, usan cualquier número. O sea, ¿sí? Incluso lo importante es que esa información tiene que estar publicada en algún lado. Exactamente. En el sitio web del operador, ¿sí? O en algún portal o en algún extranet del operador. O sea, estas cosas, muchos operadores las configuran y después no las publican, y entonces eso no sirve para nada. O sea, la gente se tiene que enterar que si vos le mandás tal número de comunidad atachado a una ruta, significa algo, o que si ellos te mandan un determinado número atachado a una ruta, vos podés llegar a tomar alguna acción. Exacto. Yo he visto, por ejemplo, algunas otras que más allá de Black Hole son, por ejemplo, si vos pones este número en una ruta, yo no se la voy a publicar a ningún peer de Asia, por ejemplo. Entonces con eso vos podés, y un poco volviendo al tema de tu cliente del millón de comunidades, lo que estoy buscando es hacer eso. Es justamente, esta es una manera muy elegante y muy buena de
de alguna forma tratar de hacer alguna ingeniería de tráfico, pero vos sí o sí necesitas conocer cuáles son las políticas, cuáles son las comunidades que acepta tu contraparte de BGP, y tu proveedor de servicio. Y ahí hay una cosa, ¿no? El primer tip o el primer pique sería, si no sé qué comunidades maneja mi proveedor, no le mandes ninguna comunidad, porque no sabes lo que puede pasar, digamos. Entonces, si vos no querés o no conocés qué comunidades tiene tu proveedor, lo mejor es asegurarte que tus router de borde, digamos, cuando los prefijos son pasados por BGP, publicados por BGP a tu peer, le quites todas las comunidades, porque si mandás una comunidad por error y justo en la comunidad de Black Hole, en vez de estar publicándole por BGP para que el tráfico venga por ahí, estás poniendo todo tu tráfico, por ejemplo, a null. No sé. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo, cuando usamos comunidades para uso interno de nuestro sistema autónomo, ¿sí? A veces nos olvidamos que, como dijo hoy Ariel al principio, es transitivo, entonces el router haga algo o no haga nada, si yo no la elimino, la comunidad va a seguir con el mensaje BGP. Entonces, si yo uso comunidades para uso interno, en los bordes tengo que remover las comunidades, todas las comunidades, porque si no la comunidad pasa al peer y bueno, y ahí puede pasar cualquier cosa. Incluso si él usa comunidades de iguales para cosas internas, capaz que agarra y empieza a aplicarle política de enrutamiento a mi prefijo que no quiero que lo haga. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Será el tipo de razones por las que hay operadores que no usan comunidades? O sea, por el miedo a no usarla bien y crear ahí un caos. Yo creo que o sea, a mí me suena que es más complejo que eso, pero... Sí. Lo que pasa es que yo te puedo dar el caso, por ejemplo, caso de uso acá en Argentina, en el IXP de Argentina, se usan extensivamente no las comunidades tradicionales, pero bueno, se utilizan comunidades para que, por ejemplo, vos estás conectado al IXP, el IXP tiene conectado una CDN, entonces vos, de golpe, cuando vos publicás tus rutas al IXP, inmediatamente esa CDN las ve a través del IXP y te empieza a mandar tráfico por ahí, porque generalmente todo lo que es IXP tiene algún local preference o algo que lo prefiere por sobre los tránsitos internacionales. Entonces, de golpe, vos tenés algún problema, no querés que la CDN en particular te mande tráfico por el IXP, y el IXP tiene una tabla de comunidades, que eso de nuevo tiene que ser público, tiene que estar escrito en algún lado, o bien te la tienen que informar cuando vos llamás por teléfono para pedir de abrir un caso, y vos agarrás tus rutas, las publicás con la community que ellos te dicen. Entonces, cuando tu ruta llega a los route servers del IXP, el IXP ve esa comunidad y dice, bueno, yo a esta CDN no le voy a publicar esto. Entonces, inmediatamente la CDN, que es otro miembro más del IXP, te deja de ver por el IXP y te empieza a ver por el internacional, y todo el tráfico se vuelca para el otro lado. O al revés, ¿no? Le pones la comunidad cuando querés que o sea, depende de cómo lo haya implementado. Está buena la aplicación, esa es la aplicación típica de IXP, digamos, ¿no? Exacto. Marco con comunidades y con esas comunidades le publico o le dejo de publicar a distintos peers o distintos proveedores, ¿no? Incluso tenés combinaciones, ¿no? Que dice no publicar a ningún peer, pero si tiene esta comunidad, publicárselo solamente a este peer en particular. Ahí en donde ya empieza a ponerse más complejo la política, ¿no? Si recibo esta comunidad, no se lo envío a nadie, pero si recibo esta más esta, solamente se lo envío a un peer en particular, a este CDN, por ejemplo. Una cosa que me vino ahora, me acordé de todas las veces que dijo Ariel de que se lo tienen que publicar, tienen que hacerla pública la información, es en este sitio PeerInDB, donde uno publica digamos, mi información para aquellos que quieren hacer peer, mis políticas de peer, etc. Una de las cosas que típicamente se publica ahí en esa base de datos es sí o no manejo comunidades, ¿sí? Para mis clientes o para mis peers en este caso, y cuáles son, ¿no? Como decía Ariel. Ahí yo pongo listo todas las comunidades que yo manejo y qué va a pasar, qué política de enrutamiento se le va a aplicar a esos prefijos, ¿sí? O ese tráfico en definitiva, de acuerdo a la comunidad con la que yo lo marque. Pero sí, es importante tenerlo publicado, es esencial tenerlo publicado, como dice Ariel, en algún lado, ¿no? Y respondiendo, Isra, ahora sí tu pregunta, a mí me parece que el poco uso que hay, primero, muchas veces el manejo de comunidades existe, sobre todo en los tránsitos importantes, seguro hay comunidades, porque de hecho yo he visto hasta incluso que hacen determinadas mediciones en base a las comunidades,
Entonces sí, se están usando. Por ahí, si querés, en los operadores medianos o más chicos, generalmente no se utiliza porque cuando vos empezás a decir, si viene este número, como dijo Tomás, si viene este y este, hago una cosa. Ahora, si de esos 3 solamente vienen 2, hago otra cosa. Si el tercer número de la comunidad es un 5, hago local preference. Pero bueno, hay un montón de posibilidades, porque recordemos, yo le puedo dar un significado a cada número, teniendo en cuenta de base un número de 16 bits, o sea, puedo tener 65.000 acciones distintas para tomar en base a un número que a mí me llega, y eso lo que termina haciendo es que si yo determino de que empiezo a usar esas comunidades para aplicar cosas, mis roadmaps o mi política de enrutamiento se llena de sentencias de si tal cosa, entonces tal otra, y se vuelven súper complicadas y hasta a veces inmanejables. Entonces, para ser cliente del uso de comunidades es bastante sencillo, porque vos publicás, agregás la comunidad y la mandás. Y ya está. Ahora, realmente para un tránsito es una complejidad bastante importante tener en cuenta todas las variables de todos los numeritos que vos vas a soportar. Y después todo eso, como digo yo siempre, está buenísimo explicarlo, vos lo publicás como lo vas a usar, pero después de eso hay que pasarlo a comando, hay que hacérselo entender a un montón de equipos. A la máquina. Ariel ya los asustó a todos, ya salieron todos corriendo. No, pero por ahí, fue un gusto participar de este podcast. Por ahí para empezar podríamos decir cuáles son las más simples, ¿no? Que son las de Black Hole, las de cambiar local preference y las de agregar prepend y med. Pero ya empecé hablando de que esto es para los tránsitos grandes, o sea, si vos sos un tránsito grande y no manejás comunidades, cerrá y dedicate a otra cosa. Sí. Yo no estoy asustando a la gente, yo explico que en los tránsitos hay tanto uso de todo esto que se vuelve bastante inmanejable. Era para pelearte un poco, Ariel. Y yo, mira, te digo así, mis políticas de tránsito de entrada, yo creo que tienen unas 100 líneas fácil de entrada y de salida con las comunidades que manejamos, ¿sí? Tenemos esas cosas locas de solamente exportar a tránsitos, solamente exportar a XSPs. No exportar a nadie, pero si viene esto, exportarle a este tránsito en particular. Si la manda Nicolás, no exportar a nadie. Claro, no, es que podés hacer así. Si mandan de Uruguay, ponerle 8 prepends. No, pero sí. Pero por ahí para empezar más simple en el mediano y el chico, sobre todo uno usa comunidades, no si le da servicios a usuarios finales, ¿no? O sea, si le das usuarios finales, el usuario final no va a estar en su casa poniendo en el router que tiene las comunidades. Pero si da servicio a otros. Configurar mi router ahorita ya. Claro, esta pobre Israel que iba a poner 1000 comunidades. Sí, yo ya quería ser el capitán comunidades. Israel, no sé si ahí no quiero arruinar otra pregunta, pero hay otro uso que nos estamos salteando, que es de los que yo lo pondría entre los usos básicos junto con los dos que decía Tomás ahí, junto con el Black Hole y el local preference, digamos, que es la famosa comunidad no export, ¿no? Muy poco utilizada y en realidad ese sí lo deberían usar tanto los pequeños, súper pequeños, medianos o incluso más los pequeños y medianos que los grandes, porque en general los grandes tienen anchos de banda, manejan anchos de banda con sus upstream providers, digamos, con sus proveedores de tránsito, manejan mucho ancho de banda. O sea, bien se podría decir que para operadores que quisieran empezar como a experimentar con comunidades, podría ser un buen primer acercamiento. Sí, porque la comunidad no export funciona así, digamos. Primero, ¿qué es la comunidad no export? La comunidad no export es una comunidad con la que yo marco mis prefijos, ¿sí? Esos prefijos son publicados a mi peer, digamos, por ejemplo, a mi proveedor a un proveedor mío de tránsito, y ese proveedor de tránsito, ¿sí? Si tiene configurada ese servicio, digamos, ¿sí? Si me da ese servicio, lo que va a hacer es ese prefijo que yo publico con la comunidad no export, mi proveedor de tránsito no lo va a publicar a nadie. O sea, ese prefijo, digamos, termina o muere su viaje, termina en mi proveedor de tránsito. Es un prefijo, dicho de otra manera, es un prefijo que solo lo va a conocer mi proveedor de tránsito y no se va a propagar al resto de Internet.
como el resto de los prefijos, que no estén marcados con esa comunidad. Por eso el nombre de no exportar, digamos, ¿sí? El que no lo exporta es, yo le estoy diciendo a mi peer, guárdatelo para vos usalo, pero no lo exportes, el resto no lo van a conocer. ¿Y para qué se usa esto? Y este sí, yo diría que es algo que lo deberíamos usar todos, pequeños y medianos proveedores, sobre todo. Se puede utilizar para reducir la cantidad de prefijos que andan ahí en la vuelta en Internet, digamos, para reducir el tamaño de la tabla global. Esa tabla global que no existe, pero que le llamamos así, digamos, el número total de prefijos que hay publicados si yo hago un full routing, digamos. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso yo? Yo puedo agarrar y soy un proveedor tengo un montón de clientes, pero tengo también alguien que me da el tránsito a Internet, ¿no? Yo soy un ISP y tengo a su vez, aguas arriba, otros ISPs, digamos, otros proveedores de tránsito. Entonces, típicamente puedo tener, por ejemplo, supongamos que yo tengo 2 enlaces, ¿sí? El caso más simple, tengo 2 enlaces internacionales, 2 enlaces con mi upstream provider, con mi proveedor de tránsito, ¿sí? 2 enlaces de 1 giga. Vamos a hacer algo chiquitito, insignificante, pero para el ejemplo. Tengo 2 enlaces de 1 giga. Vamos a estarnos arrepintiendo de haber dicho 1 giga, ¿no? Sí. Bueno, tengo 2 enlaces de 600 teras. Tengo 2 enlaces de 1 tera, ¿te gusta así? Ahí está. Tengo dos enlaces con un lambda de 75 tera cada uno. Está. Todo solo para complicar a la gente. Tengo 2 enlaces de 1 tera, entonces, como le gusta a él. Entonces, resulta que yo agarro y digo, y tengo un bloque solo, un bloque enorme, un /10, monstruoso en IP versión 4, y un /28 en IP versión 6, y lo publico, pumba, por los 2 enlaces publico el bloque enorme, IPv4 y IPv6. Fantástico. ¿Qué va a pasar en mi proveedor de tránsito con todo el tráfico que va a todas mis direcciones IP, digamos, ¿no? Y lo que va a pasar en definitiva es que lo más probable es que no se haga un balanceo de tráfico, sino que todo el tráfico va a elegir uno de esos enlaces y ¡boom! Va a llenar el enlace y el otro enlace va a estar en 0 o vacío. Ahora supongamos que yo tengo más de 1 tera de tráfico entrante, porque por algo tengo 2 enlaces de 1 tera, ¿no? Entonces voy a tener un tráfico que es de más de 1 tera que se va a tratar de ir solo por un enlace. ¿Qué va a pasar? Va a saturar el enlace y voy a empezar a tener pérdida de paquetes, ¿sí? Pérdida de tráfico, porque el otro enlace no agarra tráfico. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que hacemos típicamente? Desagregamos, no publicamos el bloque entero, sino que lo dividimos en bloques más pequeños, ¿sí? Y publicamos algunos por un enlace y otros por otro enlace, ¿ok? Entonces ahí el tráfico se viene parte por un lado, parte por el otro, todos felices y contentos, excepto los de Greenpeace de la tabla de ruteo. De la tabla de ruteo global, ¿no? Entonces, pero esa gente tiene razón, digamos, hay que tratar de minimizar eso, y se puede minimizar. ¿Cómo lo podemos minimizar? Ok, yo puedo seguir publicando mi superbloque por los 2 lados, ¿sí? Y además desagregar y publicar los bloques desagregados, parte por un lado y parte por el otro. ¿Y qué hago? Marco con la comunidad de nuevo export esos bloques desagregados, o sea, esos prefijos más pequeños, o más largo, esto siempre fue un relajo, eso de longer y no sé qué, está. Sí. Si yo tengo un /10 en IP versión 4, lo publico por los 2 lados, ¿sí? Después lo desagrego en chiquicientos /16 o /20, y esos publico algunos por un lado y otros por otro. Y todos esos bloques chicos, todas esas publicaciones, las marco con no export. Entonces, cuando el tráfico que viene hacia mí llega a mi proveedor, ese tráfico en la red de mi proveedor, como esos prefijos existen, parte del tráfico se va a ir por un lado, parte del tráfico se va a ir por el otro, de acuerdo a la especificidad de los prefijos que haya publicado por cada lado, ¿sí? Pero como están marcados con la comunidad no export, mi proveedor hacia el resto de Internet no los va a publicar. Lo único que va a ser publicado hacia el resto de Internet es el /10S, que hablaba en el ejemplo, que no lo marqué con la comunidad. Entonces, Internet sigue viendo un solo prefijo, un /10. Mi proveedor ve varios prefijos y el tráfico se balancea. Entonces, yo logro tener un balance de tráfico cuando tengo multihoming con un solo proveedor, ¿sí? Y, a su vez, utilizando esa comunidad no export, evito publicar todos esos prefijos chiquitos hacia la tabla global, digamos. ¿No? Y ese es un uso que debería ser bastante popular. La pregunta que se está haciendo acá, doña Rosa, es, che, ¿cuál es el número de la comunidad no export? No, bueno, hay algunas comunidades que, como esta, no export, son bien conocidas, se llaman las well-known communities, mientras ahí Nico empina el coso ese. Es vino eso. Tiene agua, nada.
Sí, sí. Entonces, cuando vos vayas a la línea de comando de tu equipo, vas a encontrar que hay comunidades que ya existen y que están llamadas por nombres. Por eso cuando él dice no export, se llama no export en todos lados. Entonces cuando vos le apliques el comando set o lo que fuera que uses, ahí le vas a decir set no o set community no export. Y se van a llamar así. No, eso, abajo de todo eso hay un número, en realidad es un número reservado, pero en realidad en la configuración de todos los equipos está llamada de esa manera. Y esa lo que va a hacer es que el no export hace que la ruta que vos envías en realidad no se va a exportar por fuera de la SN del vecino. O Exacto. sea, el router que lo reciba se lo va a pasar por IBGP a todos los routers que él tenga, con el que tenga el mismo sistema autónomo, pero nunca se va a exportar hacia un sistema autónomo distinto. Y hay otra comunidad, por ahí mucho menos usada, porque no sé si tiene tanto sentido, que también se llama No Advertise. Sí. Vos usás esa comunidad, vos se la pasás a tu vecino y nunca va a salir del router, o sea, ni siquiera se va a extender adentro del sistema autónomo del vecino. Como caso de uso está buenísimo lo que contó Nico. Tengan cuidado primero siempre, antes de usar estas cosas, chequen, porque a mí me pasó una vez de tirar un montón de prefijos chiquitos con no export, y después mi vecino del otro lado, un Tier 1 bastante conocido, me lo pisó. O sea, la comunidad que yo mandé, él la recibió, la borró, y mandó todos los prefijos para arriba. Entonces, eso que yo quise hacer de que él se quede con las rutas y no se las pase a nadie, después se las terminó pasando a todo el mundo. Ahí va. O te puede pasar al revés, ¿no? Publicaste todos los prefijos chiquitos con no export y te olvidaste de publicar el prefijo grande sin no export, o lo marcaste también con no export, entonces el resto de internet ni se entera de tu prefijo y esto te fue haces un hermoso, Radio LACNOC. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la siguiente emisión.